time to realize my crime. Let me love and steal. I had danced inside your eyes. How can I do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses worth that burn me. Love is never ask you why. In my heart a fire's burning. Choose my color, finest star. Precious people. Bien, bueno, pues muy buenos días. Bueno, es una gran satisfacción personal el poder dar cabida hoy a este acto que conmemora los 50 años del Instituto Español de Analistas Financieros, una institución que no solamente, como es evidente, es un punto de encuentro entre analistas, gestores, profesionales de las finanzas, del mundo académico, asociado a disciplinas financieras, de alguna manera en otro punto de este conjunto del sistema financiero, bastante parecido también a lo que es la bolsa. Por tanto, lo que quiero es simplemente dar la bienvenida a todos los que hoy están aquí con nosotros. Es tremendamente agradable el poder ver que afortunadamente algunos de los fundadores, Mariano Rabadán, por ejemplo, se encuentra entre nosotros, y que algunos que nos eran muy queridos, pues desgraciadamente no están. Pero lo que quisieron hacer nos llegó claramente a quienes entonces, estoy refiriéndome a los momentos de la fundación, éramos unos jóvenes pretendientes a ser analistas, pero, en fin, algo aprendimos. Por supuesto, cuando se hace, y mucho de esto habrá cuando se intervenga después, cuando se hace un breve recordatorio, no análisis, ¿no?, de estos 50 años, la verdad es que a veces los datos son, el marco de referencia son espectaculares, ¿no? Perdonadme que haga alguna mención, ¿no? El PIB español en el momento de la fundación del instituto era de 7.000 millones en euros. Ahora, salvo que, en fin, haya algún error estadístico, se ha multiplicado por 150, ¿no? La producción de la economía española se ha multiplicado por más de 5 veces, lo que ello supone una tasa de crecimiento desde entonces, tasa anual acumulativa por encima del 3,5%, lo cual es claramente satisfactorio. Pero en el tema de los mercados de capitales, que era el territorio, es la otra cosa que modestamente me gustaría destacar. Yo creo que igual que cuando se fundó la bolsa, que es un fenómeno quizá no muy conocido, pero muy interesante, producto de los deseos de reforma en el siglo XIX y de intentar poner al país a funcionar,
Yo creo que igual pasó con el nacimiento del Instituto de Analistas, y su germen para mí está en el plan de estabilización del 59. Yo creo que ello motivó y dio lugar a una serie de movimientos que naturalmente, como siempre, acaban en manos de algunas élites que son los que mueven, muchas veces con influencias foráneas, etcétera, pero que son los que acaban moviendo las piezas que acaban conformando instituciones tan significativas y tan importantes como han sido para la historia del sistema financiero de nuestro país el Instituto de Analistas. Y por lo demás, pues ya no me extiendo. Vuelvo a reiterar el agrado de ver a muchos de los que han colaborado en el Instituto a lo largo de estos tiempos, de estos 50 años. Y bueno, sin más, espero que tengamos una sesión muy interesante. Creo que el actual presidente tiene la palabra, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias también a BME por acogernos una vez más en este magnífico parquet, que además, como sabes, Antonio, para muchos de nosotros nos trae especiales y agradables recuerdos. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto que tiene como motivo el 50 aniversario del Instituto y también tiene como motivo la publicación y entrega del libro que hemos llamado 50 años de análisis financiero. Quiero agradecer muy especialmente a Jaime Caruana, director general del Banco de Pagos de Basilea, que haya aceptado intervenir en este acto pronunciando la conferencia de clausura. Para nosotros, Jaime, como sabes, es un gran honor que nos acompañes, que nos traslades tus ideas sobre algunos aspectos de la economía global, de la situación económica actual. Finalmente, en este capítulo de agradecimientos, quiero agradecer a quienes van a intervenir en el coloquio. José Juan Toaria, sociólogo de todos conocido, presidente de Metroscopia; Ignacio Gómez Montejo, que también ha elaborado uno de los capítulos del libro, el capítulo dedicado nada más y nada menos que a la función del analista en la sociedad global; y, por supuesto, a José Antonio Zarzalejos, que es un moderador de lujo que vamos a tener hoy en el debate que realizaremos sobre la función del analista. El desarrollo del acto va a ser como sigue. Tras mis breves palabras de introducción, veremos un vídeo institucional, luego ya pasaremos a este debate sobre la función del analista en la sociedad actual y finalmente Jaime Caruana pronunciará la conferencia de clausura y también se ha ofrecido amablemente pues, a poder tener incluso un coloquio si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se le quiera formular, ¿no? Bien, una de las muchas consecuencias, bueno, por supuesto, después del acto tendremos un cóctel y se entregará también el libro, estará a disposición de todo quien quiera recibirlo, ¿no? Una de las muchas consecuencias de la llamada burbuja inmobiliaria y de crédito que tuvo lugar hace unos años y de la crisis posterior ha sido la mala valoración que en general hace la sociedad de todo lo que lleve la etiqueta de financiero. Y los analistas financieros, desde luego, no somos una excepción a esas críticas, sino todo lo contrario. La función del analista, el papel del analista, o bien se desconoce por la sociedad o bien se considera como algo inútil, como algo que no aporta nada a la llamada economía real que se contrapone a la economía artificial que se supone que es la economía de las finanzas. Sin embargo, la realidad es que se sepa o no, se conozca o no por la sociedad, lo cierto es que lo financiero incide cada vez más en la sociedad. La importancia de lo financiero en la sociedad es cada vez mayor. Un gran economista, John Maynard Keynes, dijo que sin saberlo todos somos tributarios de las ideas de algún gran economista muerto. Y de igual forma podemos decir que hoy, en la sociedad actual, en la sociedad global y digital actual, realmente ese ecosistema financiero al que ha aludido Antonio Zoido en sus palabras es un ecosistema que está ahí y que es tan necesario para la economía, para la sociedad, como el aire o como el sistema circulatorio. El sistema financiero es el mecanismo que asigna capital a usos productivos y si el capital va a los sitios equivocados, sencillamente la economía funciona mal, la sociedad funciona mal. Por eso me gusta mucho recordar, y algunos ya lo habréis oído, la tesis del economista Robert Shiller en su libro Finance and the Good Society, que publicó el año 2008,
Robert Shiller ha sido un hombre muy crítico con las malas prácticas financieras. Él ya anticipó, es premio Nobel, y él anticipó, por un lado, la burbuja de las .com del año 2000, por otro lado, la burbuja inmobiliaria y de crédito de la subprime del año 2007. Y es muy crítico, como digo, con las malas prácticas financieras. Pero Robert Shiller dice en ese libro, Finance and the Good Society, publicado en 2008, que las finanzas son una herramienta demasiado potente como para que la sociedad pueda permitirse el lujo de prescindir de ella. Dice Robert Shiller que, lejos de demonizar las finanzas, lo que tenemos que hacer es reivindicar su papel al servicio del bien común, al servicio de la sociedad y al servicio de las personas. En definitiva, para progresar, para crecer, para mejorar, necesitamos más finanzas, más innovación financiera, y también es verdad que buenas finanzas y no malas finanzas. El crédito, los seguros, las hipotecas, la sociedad por acciones, la cotización de las acciones en los mercados, el sistema bancario, los mercados de capitales, son innovaciones, han sido innovaciones que permiten que hoy vivamos en un mundo con elevados estándares de vida, por lo menos en una parte de ese mundo, para millones de personas, elevados estándares de calidad de vida. Por tanto, no hay que demonizar todo eso, lo que hay que hacer es exigir que las finanzas jueguen su papel y jueguen el papel que deben jugar para ayudar a la sociedad y a las personas. Nunca antes en la historia ha sido tan importante como hoy recordar, cuantas veces sea necesario, que las finanzas están al servicio de la economía real y solo tienen sentido y razón de ser si están al servicio de la economía real. Eso se confundió antes del año 2007 y así vino la crisis del año 2007. Por eso, en el Instituto Español de Analistas Financieros siempre hemos tenido ese lema. Realmente las finanzas lo financiero está al servicio de la economía real. Hoy, en el mundo actual, estamos obligados a repensar las finanzas y adaptarlas a la nueva sociedad digital, que es también una sociedad global. En la nueva sociedad, en la sociedad actual, las finanzas ya no es solo el manejo del dinero, ya no es solo el control de riesgos, va más allá, va por supuesto a la asignación de recursos, pero va también a la vigilancia del correcto uso de los recursos por parte de los gobiernos y de los poderes públicos, va también a la vigilancia del gobierno de las empresas, del buen gobierno de las empresas, el corporate governance, va a la vigilancia de las buenas prácticas del sector financiero, va a la vigilancia de las buenas prácticas en los mercados de capitales y va finalmente a un compromiso del analista y de lo financiero con la estabilidad financiera y con la pedagogía financiera. Todos esos aspectos son esenciales en un mundo en el que ya se acaba de publicar ayer la última cifra que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Ya se manejan más de 65 trillones de euros, 70 y tantos trillones de dólares en activos financieros. Millones de familias tienen invertidos sus ahorros en activos financieros. La jubilación de millones de personas depende de la estabilidad financiera global. Por tanto, es mucho más importante todas esas funciones del analista de lo financiero y que van mucho más allá, como digo, de las funciones tradicionales, ¿no? Por otro lado, la profesión financiera se ve hoy en día sometida a numerosos retos. Parece que los robots, las máquinas, los algoritmos pueden sustituir a las personas en muchos campos. Está la figura de los programas informáticos de asignación de activos, los llamados robo-advisors, los robots que hacen función de asesor financiero. ¿Qué aporta, nos podemos preguntar, el analista financiero en la sociedad actual? Luego lo veremos en el debate, pero me atrevo a anticipar una idea. El analista financiero hoy aporta criterio. Y el criterio tiene que ser siempre basado en lo que nosotros llamamos los fundamentales, los fundamentos y el análisis de las cosas, la reflexión del valor de las cosas, del valor intrínseco en base a su utilidad. Eso es lo que yo creo que Rafael Termes también quiso poner sobre la mesa cuando crea el Instituto Español de Analistas Financieros el año 1965. Eso es lo que hoy, 50 años después, sigue estando encima de la mesa y es la auténtica función realmente del analista financiero, y aportar criterio en base a los fundamentales. Por eso, y con esto ya termino mis palabras, me atrevo a decir que en una sociedad como la actual, que cada vez es más compleja y más difícil de gestionar, es una sociedad tremendamente compleja, global, digital, como hemos dicho antes, realmente la valoración del analista, me atrevo a decir que irá a más. Hoy pasa por horas bajas, pero si se cumple esta función de aportar criterio, la valoración del analista y de lo financiero irá a más, irá ganando puntos en la opinión pública y en la apreciación de la gente, que al final es lo que importa, ¿no?
no podemos culpar a nadie, sino a nosotros mismos, de que a veces lo financiero se entienda mal, la función del analista se entienda mal. No podemos culpar a nadie, esto es una culpa nuestra, ¿no? Y por tanto está en nuestra mano también el mostrar a la sociedad nuestro trabajo. Ese es un poco el objetivo de este libro que hemos publicado, el objetivo también de la jornada de hoy. Es un granito de arena en una labor que debe ser continua, ¿no? De comunicación, de transmitir a la sociedad el valor de lo que hacemos, de ganarse esa buena valoración por parte de la gente, de la sociedad, y como digo, pues eso es un poco lo que pretendemos también en la jornada de hoy. Bueno, con eso pues damos ya paso a este vídeo institucional y luego al debate. Muchas gracias. Constituyen un grupo social que desarrolla su actividad en sectores y actividades esenciales para el desarrollo económico y social. Una voz autorizada para adoptar modelos, medidas, políticas, mejora e innovación de las actividades financieras y de sus responsables. Impulsa la formación y acreditación profesional y presta el servicio a la comunidad empresarial y financiera, contribuyendo al desarrollo. 18 de septiembre de 1965. Su primer presidente fue Rafael Termes, un gran impulsor de la faceta del análisis financiero en nuestro país. Empresas. También profesores universitarios especialistas en disciplinas financieras y en general expertos en materias relacionadas con esta actividad. El número total de integrantes es de 1.400. El propio desarrollo de la profesión de analista financiero ha tenido un impacto muy importante en la transparencia en las empresas. Un instituto que trajo aquí a España la profesión de analista financiero y que cuando en los años 80 el sistema financiero español empezó a desarrollarse en serio, pudimos encontrar ya los profesionales. Los objetivos fundamentales del IEA son agrupar a los profesionales del sector financiero, fortaleciendo los vínculos asociativos e intelectuales que unen a quienes desarrollan estas actividades, constituir además un foro para el intercambio de información y experiencias entre profesionales, tanto en España como en el ámbito internacional, elevar el nivel de capacitación y puesta al día en el campo de la actividad financiera y de inversiones, a través de la organización de cursos, conferencias, difusión de publicaciones técnicas y otras actividades de estudios internacionales. Bueno, por decirlo rápidamente, en primer lugar, ¿tiene mala imagen? No tiene imagen, lo ha dicho Juan Carlos antes. Probablemente el analista financiero, como figura específica, no es distinguida por el ciudadano medio con un perfil propio. Forma parte de un conglomerado que es el mundo de la economía, el mundo de las finanzas, que es muy difuso. Por ejemplo, cuando al ciudadano medio le preguntamos por la justicia, le pasa algo parecido, siendo así que es un entorno institucional mucho más cercano y cotidiano. Incluyen en la justicia, por supuesto, a los jueces, pero también a los fiscales, a los notarios, a la policía. Es decir, es un concepto muy elástico y, por lo tanto, muy poco preciso. En el caso del mundo financiero ocurre exactamente lo mismo, con un agravante, que es un mundo un poquito más ajeno, pese a que es tan cotidiano. Una de las cifras que ha dado Juan Carlos es abrumadora, la cantidad de personas en el mundo que tienen invertido dinero en el ámbito de lo financiero y, sin embargo, el escaso conocimiento real de la organización interna de lo que compone ese campo institucional. Ha hablado de la pedagogía financiera, es una gran carencia de nuestra sociedad española, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en este momento, y él también lo ha dicho Juan Carlos en su breve, pero creo que muy clarificadora introducción, todo lo financiero está bajo sospecha. Pero al mismo tiempo hay una ambivalencia muy fuerte que probablemente se deriva del hecho de que, desconfiando de ese ámbito institucional, quien más, quien menos, tiene alguna relación, vinculación o activo implicado en él, ¿no? Por un lado, cuando preguntamos en los barómetros que hacemos regularmente de confianza ciudadana en instituciones y grupos sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo financiero y básicamente ejemplificado por la cara más visible, que es la banca, bueno, pues está en los últimos lugares, con los políticos, con los obispos y con los partidos, ¿verdad? Están al fondo de la tabla. Pero luego, si preguntamos, una pregunta muy clásica, ¿verdad? Si un amigo suyo extranjero le dijera qué empresa, en su opinión española,
a usted le hace sentirse orgulloso de ella y piensa que representa bien lo que es la economía española y le hace sentir satisfacción de que sea española, entre las 10 primeras aparecen 3 bancos. Con lo cual, claro, ahí hay una cierta incoherencia que se explica, como digo, por esta ambivalencia y esta falta, esta imagen un poco confusa, muy difusa que se tiene de lo financiero. Es verdad, y con esto termino, porque entiendo que es una pregunta breve, no es una charla, lo que quieras. Pero, ¿qué se puede hacer en este respecto? 2 cosas. Una, informar. Actos como este, publicación como esta, la difusión, yo creo que es muy importante, ir clarificando el panorama institucional interno que hay dentro de ese mundo tan difuso a ojos del ciudadano medio, que es lo financiero, que sepan claramente distinguir cuáles son las diferentes áreas, tú las has enumerado en tu intervención, ¿verdad?, que comprende. Y en segundo lugar, fomentar al máximo posible la confianza. Y aquí, con eso termino, una pequeña referencia histórica, porque creo que es muy clarificadora. En el año 1890, las bolsas alemanas tuvieron una serie de crisis importantes, de grandes escándalos, y entonces encargaron a un economista conocido, que luego sería más conocido como analista social y sociólogo, Max Weber, que hiciera un informe por qué estaba pasando aquello en las bolsas alemanas. Max Weber empezó en su informe, que al final escribió, y que es relativamente conocido, entre otras razones porque no ha sido casi traducido y por lo tanto, pero vamos, se conoce el contenido. Max Weber empezó por comparar la situación de la bolsa en el Reino Unido con Alemania. La primera comparación es que el Reino Unido, la bolsa estaba controlada por un cuerpo profesional más o menos cerrado, que tenía una estructura interna de control sobre sus miembros muy fuerte, que eso garantizaba algo muy importante que para el análisis sociológico de Weber luego ha sido una pieza muy importante y que a veces lo olvidamos, que es el concepto de honor profesional. Weber descubre cómo el honor profesional es el mayor mecanismo de control y de vigilancia de una actividad, porque es la que realizan sus propios miembros. En cambio, en Alemania era una actividad libre, cualquiera podía formar parte de la bolsa, se entendía que con eso se hacía más abierta y tenía una función social más amplia, más extendida, pero como decía Weber, y lo que él dice evidentemente era válido en 1890, sin duda ya no es válido hoy, el problema era que los pequeños inversores son los más desestabilizadores porque son los que quieren rentabilizar a muy corto plazo su pequeña inversión y sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible, decía Weber en 1890. Entonces, lo que él proponía es, como solución, en la medida de lo posible, seguir el modelo que incipientemente había tomado la Bolsa de Hamburgo, que se distinguía dentro de la Liga Hanseática. La Bolsa de Hamburgo se diferenciaba porque tenía una cierta mayor similitud en su organización interna con las bolsas del Reino Unido y había un cierto control de los que en ella intervenían por criterios profesionales de cualificación. Bien, pues esto yo diría que es el camino. En este tema, la Unión Europea, tan útil y tan acertada y tan valiosa en tantísimos campos, no tiene las ideas muy claras. Últimamente, como todos ustedes saben, se han planteado, sobre todo desde las comisarías más vinculadas al mundo de la economía, la necesidad de acabar con colegios profesionales, con las asociaciones profesionales. Es un error inmenso, sociológicamente hablando. Económicamente no me atrevo a hablar, dudo que eso sea un factor que beneficie la competitividad, por lo tanto que reduzca costes y por lo tanto que resulte beneficioso para el funcionamiento de la economía. A cambio, lo que va a propiciar es menor credibilidad, por lo tanto mayor inseguridad y por lo tanto poner más en riesgo un mundo que se basa precisamente en la confianza, en la seguridad. Tocqueville, cuando viajó a Estados Unidos en 1835, descubrió con relativa sorpresa la importancia que en las asociaciones profesionales, sobre todo en el mundo de la economía de aquel país, tenía el honor corporativo. El espíritu de cuerpo que él entendía, viniendo de Francia, de la Francia de la primera mitad del siglo XIX, era visto o era entendido de una forma relativamente peyorativa. Es el espíritu de cuerpo gremial que se autoprotege, que se cierra a reformas, pero Tocqueville descubre en la América de Jackson, cuando él viaja, una cara nueva de las corporaciones profesionales, de las asociaciones profesionales, que es justamente el establecer criterios, y lo digo con sus palabras, para que los miembros de esa asociación, de esa actividad, sepan claramente qué es lo que merece alabanza y qué es lo que merece censura, qué es lo que prestigia a la persona y con ella a los
que comparten esa actividad y que es lo que, por el contrario, es motivo de censura, de crítica de esa persona y conlleva una mancha destinie sobre el prestigio de todo el conjunto. En este sentido, y esto sí, con esto ya termino, creo que lo que ha contado Juan Carlos Ureta de este instituto, del Instituto Español de Analistas Financieros, me ha parecido especialmente relevante y muy importante como sociólogo, es el énfasis en la certificación, en la existencia de esa asociación que agrupa ya a 1.400 personas que constituyen probablemente el camino más seguro a medio plazo, quizá no tan perceptible a corto plazo, para recuperar la confianza de quienes van a un analista financiero, que puedan pensar lo que piensan de aquellas profesiones que tiene detrás un colegio o una asociación profesional que supervisa su funcionamiento, que la persona con la que están tratando, que les está asesorando, aparte de su competencia profesional, tiene detrás un respaldo colectivo de colegas que garantizan que lo que hace cumple unas normas, unos criterios de ética, de honorabilidad, de fiabilidad, aparte de la de competencia. Yo creo que ese es el camino que no es de efectos inmediatos, pero es el único seguro para represtigiar el mundo financiero. Sobre este tema hay un trabajo interesantísimo en el libro de Luis Iturbe y de Ramiro Martínez Prado, que se titula Ética y práctica profesional de los analistas financieros, y que precisamente reconoce que está cuestionada la función de los analistas y que algunas formas de ese cuestionamiento se ha producido por incapacidad predictiva, por información inexacta, por falta de independencia y porque se producen conflictos de intereses, con lo cual lo que tú planteas está muy en razón. Juan Carlos, en la introducción del libro, a mí me ha sorprendido, como lego en la materia, que después de hacer un análisis, mejor dicho, una definición de lo que es el análisis financiero, que es el conjunto de herramientas que persiguen una asignación eficiente de los recursos en función de su utilidad, dices dos cosas. Por una parte, que necesitáis más herramientas y que por otra parte, vuestras funciones tienen que ser más amplias, lo mismo que vuestras responsabilidades. ¿Nos puedes concretar a qué herramientas y a qué funciones y responsabilidades te refieres? Sí, claramente, ¿no? Realmente en el mundo clásico del análisis se manejaba lo que es el análisis llamado fundamental. Analizabas una empresa, veías los ratios de esa empresa, el balance, los estados financieros, la cuenta de resultados, el beneficio, el precio que esa compañía tenía o tiene en la bolsa o en una transacción corporativa, ¿no? Y esa era la función clásica del analista, en acciones, pero también en bonos. En el caso de los bonos era analizar si la compañía que los emitía o el gobierno que los emite tiene solvencia, el gobierno corporativo. En España hemos tenido un caso, yo creo que muy claro, ¿no? Con todo el modelo de las cajas de ahorro, que independientemente de los ratios que uno pudiera analizar a nivel cuantitativo, pues yo creo que hoy en día hay la convicción muy clara de que había un mal sistema de gobierno corporativo. No digo malo en el sentido de culpar a nadie, malo objetivamente hablando, es decir, no había los suficientes check and balances, los suficientes sistemas de generación de control, ¿no? El gobierno corporativo es muy importante. Cuando hoy analizas una compañía no puedes quedarte en los estados financieros, en los ratios, tienes que ver cuál es el modelo de gobierno corporativo, ¿no? Lo mismo cuando analizas un Estado, un gobierno que emite papel, que emite bonos, ¿no? No puedes ver en un país, llámese Grecia o como se llame, solo los ratios cuantitativos. Tienes que ver el compromiso de ese gobierno con una cierta ortodoxia en el manejo de los asuntos públicos, etcétera, etcétera. Es decir, eso por un lado, ¿no? Aparte de eso, en el mundo actual, todo lo que es el contexto, digamos, macro, como he llamado antes, es fundamental. Cuando una empresa no está aislada ni de la economía nacional en la que vive o tiene su sede, ni de la economía global, ¿no? Entonces, eso genera en la analista una responsabilidad mayor, ¿no? Por otro lado, todo el tema de estabilidad financiera, ¿no? Se ha acusado a los analistas con mucha razón, o al mundo financiero, de no tener capacidad predictiva, ¿no? Bueno, ahí tenemos que tener una cierta humildad y trasladarla. Es decir, el análisis financiero no es una ciencia exacta y tenemos que tener la humildad de decirlo. Es decir, hace años, yo recuerdo en la época de las .com,
que allí aparecían algunos analistas, sobre todo en el mundo americano, que bueno, decían unas cosas con una enorme aplomo, con una enorme seguridad, cosas de las que sinceramente ninguno teníamos demasiada idea, que podían ser, como ellos decían, o todo lo contrario, ¿no? Hoy mismo a veces ves a algunos analistas, incluso economistas, ¿no? Que hablan como si tuvieran realmente una presciencia. Tenemos que ser un poco humildes en eso, trasladar también esos niveles de inseguridad en la predicción, pero tenemos que trasladar siempre, como he dicho antes, ideas fundamentales, ¿no? Siempre con la reflexión, con la justificación. Esa mezcla un poco de la humildad y de la pericia profesional, sin duda, yo hablo de esto porque puedo dar, pero tenemos que también que llevarlo a la parte más macro, ¿no? No podemos ya solo quedarnos en el modelo del análisis micro, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Estabilidad financiera es muy importante porque hoy en día, además, los riesgos potenciales de inestabilidad siempre no es que sean mayores, es que tienen mayor impacto. Es que hoy en día un problema de estabilidad financiera tiene mucho mayor impacto que hace 20 años o que hace 100 años, porque sencillamente la dimensión de lo financiero es mucho mayor, ¿no? Por eso el analista también hay un compromiso con la estabilidad que a veces deriva de ser un poco contraria, en lo que nosotros decimos ser contrario a la opinión dominante. No es fácil, porque cuando hay una opinión dominante tú puedes ser contraria, pero nadie te oye. La ola de la opinión pública, cuando era la fiebre de las .com, nadie quería oír a quien decía que aquello podía ser una burbuja. Cuando había la fiebre inmobiliaria y de crédito y de subprime, nadie quería oír a quien se decía por algunos, pero nadie les quería oír. No es fácil ser contraria, ni es fácil que te escuchen cuando eres contraria, pero hay que serlo, ¿no? Porque la estabilidad financiera al final deriva de eso, de ser un poco contraria, de que haya un choque de ideas y de posiciones y de que ese choque genere también los mecanismos, un poco los anticuerpos, ¿no? Frente a veces a la euforia, etcétera, ¿no? Y luego todo el modelo de transparencia y de mercado yo creo que es muy importante. Lo estamos viendo un poco ahora estos días en la bolsa china, ¿no? Yo creo que ahí es un ejemplo de una economía muy potente, con una potencial además impresionante, pero que en lo financiero todavía tiene asignaturas pendientes, ¿no? Y entonces, esta mañana mismo veía en Bloomberg a un gestor que le preguntaban por China, lo que está pasando, no sé si lo conocéis, pero bueno, básicamente hubo una euforia, una subida en vertical a partir de mayo y ahora ha habido una caída de un 40% en pocas semanas y lo que está haciendo las autoridades son cosas como suspender de negociación la mitad de las acciones cotizadas. Esta noche han prohibido la venta de paquetes mayoritarios en compañías cotizadas, intervención de mercado, ¿no? Y este gestor en Bloomberg lo que venía a decir, bueno, es que los ratios de algunas empresas en China son muy buenos, vale, pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Es el modelo que está llevando de estabilidad financiera, vamos a decir que es mejorable. Eso el analista también tiene que ir a ese nivel de análisis cualitativo de esas cosas y aplicar ahí y dar una opinión, para evitar que las cosas luego puedan tener consecuencias peores, ¿no? No sé si con eso aclaro un poco la idea, bueno, pero lo que quiero decir es que hay un ámbito mucho más amplio, se pasa un poco de lo cuantitativo a algunos aspectos más cualitativos, aunque siempre tienen que tener un fondo de razón y de racionalidad, y desde luego aspectos como gobierno corporativo, corporate governance también en lo público, aspectos relacionados con estabilidad financiera, con aspectos macro, con comportamiento de gobiernos o de modelos financieros, son fundamentales. Lo que se llama el shadow banking, la transparencia, son fundamentales. Juan Carlos, si me permites te voy a repreguntar. Muy bien. Porque dentro de esas nuevas funciones que tú ves en el horizonte para los analistas financieros, hay una que es llamativa y que no se sabe muy bien cómo puede implementarse, ¿no? Dices textualmente la vigilancia de un correcto uso de los recursos por parte de los gobiernos, nada menos. Sí, mira, esto se concreta en una cosa muy clara, que es el mercado de bonos, ¿no? Hace unos años se hizo el concepto aquel de los bond vigilance, ¿no? Los vigilantes de los bonos, ¿no? Se supone que el análisis de bonos soberanos, ¿no? Al final decir, bueno, yo voy a prestar dinero a un tesoro que creo que está funcionando bien, que está comprometido con una ortodoxia, con un pago futuro, y está llevando bien sus temas, ¿no? Y no voy a hacerlo con un tesoro que no haga eso, ¿no? Hoy en día, en los últimos años, todo eso está un poco distorsionado, por decirlo así, por un gran player, por un gran jugador, entre comillas, en los mercados de bonos, que son los bancos centrales, ¿no?
hay una pequeña o gran distorsión en todo eso, pero lo que yo quiero decir con eso, o quería decir en esas palabras, es que al final el analista y lo financiero también tiene una función de vigilancia de los gobiernos y del sector público para un buen uso de los recursos públicos, y eso se hace a través del mercado de bonos. Gracias. Ignacio Gómez Montejo aborda en el libro un tema que es también apasionante: el futuro, la función del analista financiero en la sociedad global. Y Ignacio, dices textualmente que nunca antes la función del analista ha estado más discutida y criticada por los medios de comunicación, por los prescriptores de opinión, por los gobiernos y por los reguladores. O sea, es una autocrítica verdaderamente fuerte. Y haces otra afirmación, y te voy a meter en un lío. La crisis ha puesto de manifiesto, dices, la dudosa integración en la práctica de las finanzas con la macroeconomía. Y ello ha condicionado en ocasiones una defectuosa respuesta de las autoridades económicas a la misma. Mi pregunta es, ¿este caso de mala adaptación del análisis financiero a la macroeconomía explica casos como el de Grecia y la crisis que está pasando la eurozona? Bueno, me has hecho en realidad dos preguntas. Respondo a la segunda primero. Sí. Bien, el caso de Grecia es bastante complejo, pero porque efectivamente la respuesta de las autoridades ha sido, recordar que esto empezó en 2009, llevamos ya 6 años y en ocasiones pues ha sido más o menos acertada, y creo que en otras ocasiones, y en concreto en el momento actual, creo que está siendo defectuosa, y está siendo defectuosa porque los gobiernos, voy a decirlo un poco exageradamente, no se comportan como analistas financieros. Y me explico. Tengo aquí un papel del Fondo Monetario Internacional, publicado en abril, en el que viene la situación fiscal de una serie de economías avanzadas. Les puedo dar copia a alguien si le interesa, pero creo que las cifras las sé de memoria, en la que se indica cuál es el déficit o superávit fiscal de las administraciones públicas ajustado por el ciclo económico. Y entonces resulta que de esos países avanzados el que tiene peor situación fiscal es Noruega, cosa lógica por el tema del petróleo, que bueno, no voy a... El segundo es Japón, y luego España está en una posición intermedia, y el que está, pero con enorme diferencia en mejor situación fiscal, es Grecia. Y esto es una verdad evidente, es decir, si Grecia necesita algo es cualquier cosa menos un ajuste fiscal en estos momentos. El ajuste fiscal ya se ha hecho, y se ha hecho probablemente en exceso. Entonces, por mucho que critiquemos al actual gobierno griego, que se le puede criticar por una lista muy larga de cosas que no voy a citar ahora porque todos seguramente estaríais de acuerdo con ella y es muy conocida, pero sin embargo tienen toda la razón en este punto. Es decir, en las negociaciones que se han hecho, y yo me he molestado en leer los papeles recientes, hay más de la mitad de las listas de exigencias de la Unión Europea y de la Troika, que ya no se puede decir la Troika, ha sido de nuevos ajustes fiscales. Y eso es un error, clarísimamente es un error. El ajuste fiscal ya está hecho y Grecia lo que necesita ahora es claramente crecer. Si Grecia vuelve su PIB a su nivel normal, el problema fiscal desaparece. Y si encima, que eso sería otra cosa, los tipos de interés, recordad que hace poco España tenía que emitir a 10 años al 7%, ahora puede emitir al 2%. Si a Grecia le ocurre lo mismo, que no es imposible, es perfectamente razonable, su superávit fiscal todavía aumentaría más. Es decir, el problema de Grecia es un problema de credibilidad y es un problema de crecimiento. Y por lo tanto, en vez de dedicar el 60% de la discusión a nuevos ajustes fiscales, lo hubieran dedicado a qué podemos hacer para que Grecia crezca, y a eso se le dedica un pequeño 20%, que casi es un apéndice sin importancia. Ahora la cosa está cambiando, pero si lo hubieran hecho así, sin duda estaríamos en una vía mucho mejor. Otra cosa es que el gobierno actual quiera enfrentarse con
con los grupos de presión que tendría que enfrentarse para hacer esas reformas. Pero esa es la verdad, y es una verdad evidente que se salta a la vista en cuanto se miran las cifras. ¿Por qué no se ha hecho así? Porque la Troika, o bueno, no la Troika, algunos de la Troika, no razonan como analistas financieros. Yo eso es lo que quería decir. Un analista financiero que ve una empresa muy endeudada con problemas que no puede pagar o no. Insisto, si Grecia vuelve con su PIB a su nivel normal, el problema fiscal desaparece. Estaría en una posición fiscal mucho mejor que la de Estados Unidos. Insisto, esto es una verdad aritmética. No es un tema discutible, es una verdad aritmética. Si el PIB de Grecia vuelve a su nivel normal. Entonces, ¿por qué, sin embargo, se han asesinado? ¿Por qué? Porque hay esa ideología que ha surgido de que la deuda es mala y que hay que reducir la deuda. Entonces, un analista financiero sabe que la suma de todos los activos y pasivos financieros en el mundo es exactamente de cero. El activo de uno es el pasivo de otro. Y, por lo tanto, intentar que todo el mundo esté en superávit es una cosa matemáticamente imposible. Esta realidad evidente tampoco parece haber entrado en algunas de las personas que han gestionado esto. Por eso, insisto, en Grecia, aunque inicialmente la respuesta regulatoria, la respuesta en el 2009-2010 tenía probablemente una gran lógica, es decir, vamos a pedir un ajuste fiscal, ahora el problema de Grecia no es ese y, por lo tanto, una visión económico-financiera de Grecia hubiera inducido a una respuesta mucho más inteligente por parte de las autoridades. No quiero que nadie me malinterprete, no estoy defendiendo el actual gobierno griego, que tiene insisto, todas las críticas que se le pueden hacer son sobradamente conocidas y son correctas, pero en ese punto concreto, insisto, creo que tienen razón. Y, por tanto, insisto, el buen análisis financiero ayudaría a los gestores de las crisis en general o a las autoridades a una mejor respuesta. ¿Querías hacer alguna crítica que haces a, sí, a tu propia...? La autocrítica, bueno, yo creo que ya han abundado mucho los anteriores intervinientes en las críticas que hemos recibido, todo el sector financiero y los analistas financieros en particular. Y efectivamente, eso yo creo que está claro que hay una parte de razón, todos los que hemos vivido la crisis y hemos visto pues cómo se colocaron las acciones de Bankia, por poner un ejemplo en España, o cómo se colocó la subprime famosa en Estados Unidos, sabemos que esas críticas tienen una parte importante de verdad. Ahora, ¿cuál es la solución de esto? Evidentemente no es atacar a los financieros, atacar el sistema financiero, sino corregir lo que está mal. Y para corregir lo que está mal, yo creo que ya se han apuntado. Y me ha alegrado mucho que en el libro, el artículo de Luis María Linde, el gobernador del Banco de España, no habla de temas financieros, habla de educación. Y es decir, las tres patas para que el sistema financiero funcione bien son educación del público, la primera, buena regulación, la segunda, y tercero, códigos deontológicos de los intervinientes. En este aspecto yo creo que hemos avanzado en todos los sitios, quizá en donde menos se avanza es de la educación del público. Creo que Luis María Linde, el gobernador del Banco de España, y muestra que el informe PISA muestra que en España estamos en los niveles más bajos de la OCDE en cuanto a educación financiera del público y, por tanto, ahí las autoridades sí que deberían tomar un aspecto relevante. Y bueno, y perdón que termine, pero con un pequeño comentario. Nuestro fundador, Rafael Termes, creo que insistía en que en una economía de mercado el mejor servicio que se puede hacer a la sociedad por un analista financiero es hacer bien su trabajo. Y el que lea sus libros verá que en el fondo a él lo que le impulsaba era casi diría yo, un imperativo moral, que en su caso provenía de unas creencias religiosas, pero bueno, en todo caso, que creo que es correcto y que, por lo tanto, yo creo que si todos los analistas hacemos bien nuestro trabajo, el bien que podemos hacer a la sociedad es enorme, y eso tenemos que decirlo, y como lo ha dicho muy bien el presidente del instituto, tenemos que repetirlo, porque los analistas financieros podemos aportar mucho a la sociedad, podemos hacer mucho bien a la sociedad, y que, por lo tanto, esa reacción negativa que ha habido frente al sistema financiero está totalmente mal dirigida y debería, de alguna forma, reconducirse. José Juan, una pregunta precisamente con lo que planteaba Ignacio. El trabajo del gobernador Linde es amplio sobre lo que se está haciendo para introducir conceptos financieros, para que haya una cultura financiera en la sociedad española. Tú, a la vista de los informes PISA, donde los niveles de comprensión de lectura, las matemáticas, los conceptos abstractos penetran poco en nuestros estudiantes, y con el conocimiento sociológico que tienes, ¿tú crees que esto es un desideratum, es un brindis al sol,
o crees que en un tiempo razonable y dada la situación social y económica se incorporará al sistema educativo? Bueno, primero te diría que el informe PISA tiene más agujeros de lo que parece. Tiene la virtud de que es un estudio comparado y permite ver dónde está cada país según unos criterios que en muchos casos son muy discutibles en relación con los demás. La situación de la educación en España realmente, y los expertos nacionales coinciden, de todos los colores ideológicos, no es cuestión de ideología, no es tan negativa como lo pinta el informe PISA. Es más problema del instrumento de medición que de la realidad misma, pero ciertamente no es una situación brillante. En el tema de la economía, yo creo que, como tú dices, es una cuestión que es inevitable, está al caer, es imparable. ¿Por qué? Porque es una necesidad social. Es decir, el país ha cambiado tanto, tan deprisa, y hay tal, input social y económico a las instituciones financieras, que es una demanda social el tener más conocimiento, más información y más ayuda, más orientación. Por eso el papel no reconocido individualizadamente del analista financiero, porque el español medio, ya lo hemos comentado antes, no tiene clara esa figura, pero el papel sí. Entonces, a veces se lo atribuye a quien no debe. Pero esa función pedagógica, orientadora, lo que decía Ignacio, yo creo que eso es imparable, eso está ahí, hay que potenciarlo. La labor que está haciendo el Instituto yo creo que es fundamental, es una labor de gota fina, de lluvia fina, poco a poco, pero la sociedad española sin duda lo demanda. Yo creo que eso no, en ese terreno no hay a menudo. La prueba la tienes en lo que decía antes, que dentro de la gran decepción, enfado, desconfianza en conjunto el mundo financiero, sin embargo, cuando preguntas por las empresas que más admiran, 3 son bancos. Y digo bancos porque es la figura símbolo del mundo económico, ¿no? Juan Carlos, uno de los retos que tú has planteado también en tu introducción en el libro, y que yo te lo he oído más de una vez, es la digitalización de vuestra profesión. Se nos hace un poco complicado porque, claro, el analista es la persona, es el criterio, es el conocimiento, es el rostro. ¿Cómo puede jugar la digitalización en el desarrollo del analismo financiero? Al margen o contando con que ya hay robots que son analistas. Claro, es que yo creo que se ha visto en muchas profesiones y tú estás en una de ellas, lo que es el mundo de la comunicación, de los medios, ¿no? Cómo realmente la sociedad digital y todo lo que es la irrupción, la disrupción más bien tecnológica, cambia los sectores, voy a decir por completo, pero no es verdad, cambia los sectores muchísimo, ¿no? Al final, en lo nuestro, lo financiero también, o sea, como sabemos, pues hay todas las entidades financieras están en lo que es la digitalización, hay algunas entidades incluso que han hecho de eso su bandera ya realmente única, ¿no? Y el mundo financiero está muy influido desde hace muchos años por la tecnología y lo digital, ¿no? Esto, vamos a ver, ¿cómo puede influir? Influye mucho, realmente influye en que en una gran medida las personas son sustituidas por máquinas o por programas o por robots, ¿no? He citado esa palabra, el robo-advisor, que suena mal en español, pero está muy utilizada, y que estaba el otro día leyendo un informe de que ya se estima que en Estados Unidos hay 20.000 millones de assets, de activos de ahorro, en definitiva, de familias que son gestionadas por estos programas automáticos de asignación de activos que se bajan de las webs, de webs a veces de entidades tradicionales o de webs nuevas, ¿no? Y se estimaba este estudio que llegaría en el año 2020 a 450.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, al final hay esa sustitución de máquinas por personas, pero en lo financiero y en la función del analista pasa lo mismo que pasa en otras profesiones y en otros sectores, ¿no? Hay un fondo de conocimiento. Yo creo que hay también, José Juan aludía a esa cosa de casi gremial o casi medieval, si me permites, un poco de las profesiones, de los oficios, ¿no? Que es que ese fondo realmente yo creo que es lo que es insustituible por máquinas, y por eso hay una transformación. El otro día, en una presentación que hicimos de un estudio sobre el trabajo en España, ¿no? Por cierto, de César Molinas, que está aquí con nosotros, y Pilar García Perea, recordaban algunos de los ahí presentes, y Fernando Fernández también, como el propio César, como en 20 o 25 años
la mitad del empleo o más será creado por profesiones que hoy no conocemos, ¿no? Vamos a la economía del conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay un fondo al final que no lo van a poder sustituir ni los robots, ni las máquinas, ni nada. Igual que en los medios de comunicación, pues evidentemente que hoy en día ya lo que es los medios tradicionales, el periódico tradicional, se está quedando obsoleto, pero ahí hay una función periodística del buen periodista que saca la exclusiva o que da un buen análisis o que tiene una buena visión o que transmite algo que la gente quiere, y eso no lo van a cambiar las máquinas porque por lo menos por ahora no lo saben hacer las máquinas, no sé si en un futuro, ¿no? Entonces quiero decir que lo nuestro va a haber un cambio, yo creo que espectacular, ¿no? Hacia esas máquinas, esos programas, ya lo está viendo, ya lo ha habido, ¿no? En eso además hay que decir que en España tanto el mercado de capitales, y estamos aquí en la casa madre, por decir así, del mercado de capitales, de la bolsa, como la banca ha sabido estar muy bien en ese reto de la digitalización, de la transformación tecnológica, desde hace ya décadas, ¿no? Y estamos bastante bien en esos retos, ¿no? Está habiendo un cambio, una disrupción total, pero yo lo que sí digo, y creo que esto hay que tenerlo muy claro en la cabeza, no confundamos otra vez tecnología con negocio, no confundamos tecnología con lo que son los basics de una profesión, de un conocimiento, de unas capacidades, porque esas no van nunca a ser, creo que no van a ser nunca hechas por las máquinas ni por lo digital, esas son de la persona. Y ahí está el reto del analista, ¿no? Eso es. Hoy terminamos. Sería imperdonable que no os hiciese esta pregunta siendo yo periodista, y vosotros tenéis que tener un poco de capacidad de arrojo, ¿eh? No nos apostamos nada. Introducir todas las variables que queráis, pero os voy a pedir a los tres un pronóstico, una predicción. ¿Sobre? El lunes seguirá Grecia enchufada al euro o habrá un Brexit. Ignacio. Sí, yo creo que hay un 90% de probabilidades de que se firme un papel este fin de semana. Ahora, ese papel, a mi juicio, será el inicio de un calvario de años, porque cada vez que haya el dinero se le va a prestar con gota a gota pero bueno, ¿por razones financieras o por razones geopolíticas o variables diferentes? Por razones de ignorancia personal, vamos, básicamente, ¿no? No, pero vamos, yo te diría, olvidándote de mí, lo que piensa la sociedad española. La sociedad española es muy dura con las autoridades griegas. En proporción de 2-1 piensan que tiene más razón el Eurogrupo que el gobierno griego. Dicho eso, masivamente piensan que Grecia debe seguir en el euro y, por supuesto, seguir en la Unión Europea. Yo apostaría también por el sí, porque Grecia permanece en el euro. Yo creo que el euro hoy en día es muy difícil de romper, no voy a decir imposible, pero yo siempre lo comparo con que hemos metido los pies en cemento que estaba líquido y ya ahora ha solidificado, ¿no? Y entonces ya solo se rompe por explosión, ¿no? Puede haber un accidente, pero mi apuesta sería más bien que continúa. Creo con Ignacio que va a ser un camino tortuoso. Creo también sería para hablar mucho tiempo y no lo tenemos. Creo también que el enfoque de tratar el tema Grecia unido a su pertenencia a la Unión Monetaria es un enfoque erróneo, es un error de concepto. Posiblemente haya que ir por otros caminos, como apuntaba un poco Ignacio, no sé si un plan Marshall para Grecia o cosas de ese tipo, pero de ayudar a Grecia creo que se le ayuda de otra forma que no habiéndole traído a la Unión Monetaria en la que claramente está metida con calzador, ¿no? Pero bueno, si la pregunta concreta, mi apuesta iría más por el sí, aun reconociendo con esa humildad que antes decíamos que tenemos que tener todos, que nos podemos equivocar, pero yo creo que los datos y el entorno geopolítico y todo, y la propia dificultad de salida de la moneda única, dificultad intrínseca, creo que me voy a pensar en el sí, aun pensando que ese sí no va a ser ni mucho menos el final de los problemas, sino a lo mejor la continuación de los problemas. Muy bien, señores, os hemos llegado a la hora prevista. Gracias a los ponentes y gracias a ustedes por su atención. Gracias a ti. Bueno, pues Jaime, ya es tu turno y te escuchamos encantados. Recuerdos, así que muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, después de 50 años, felicidades, yo creo que es un tremendo logro y pensando en los próximos 50 años, estoy convencido que van a ser tan entretenidos como los anteriores y que los retos a los que se enfrentan los profesionales de las finanzas, los analistas y cualquier profesional que está en cualquier entidad financiera son por lo menos tan complejos como los que han existido en los previos 50 años.
En particular porque yo creo que esta crisis de alguna manera ha abierto en canal muchas de las concepciones que se tenían anteriormente, tanto en temas de política económica como en temas de gestión de riesgos. Yo creo que hay un trabajo de renovación conceptual y de renovación analítica que todavía está por hacer y que es necesario hacer y que será necesario hacer en los próximos años. Nosotros en el BIS es en primer lugar una entidad financiera y es un centro de cooperación de bancos centrales y de supervisores, entidades dedicadas a la estabilidad financiera. Hace unos pocos días hemos presentado nuestro informe anual y yo quería aprovechar la oportunidad para presentar algunas de las ideas que están contenidas en este informe anual, que es donde de alguna manera tratamos de reflexionar con una visión de medio plazo o de medio largo plazo sobre cuál es la situación de la economía mundial, pero no de corto plazo, es decir, no qué pasa el lunes, que eso no lo sabemos. Así que yo también contestaría lo mismo lo que diga Ignacio, por ignorancia, sino cuáles son los problemas de fondo, tal y como nosotros los analizamos dentro de la economía mundial. Y me voy a centrar en concreto en 4 puntos que hemos destacado en este informe anual. Pero antes de ello me gustaría dedicar unos pequeños minutos a algunas de las ideas que yo he oído y que me gustaría destacar en lo que se refiere a la capacidad analítica de los analistas y de los profesionales de las finanzas y de todos. Y yo creo que en eso, Juan Carlos decía, hay que ser modesto, hay que ser humilde. Yo creo que esa es la primera de las reflexiones a las que me apuntaría. Yo creo que, como he dicho antes, la crisis ha mostrado una tremenda deficiencia de los marcos analíticos con los que estamos funcionando. Estamos en territorio inexplorado y con instrumentos no totalmente adaptados a la nueva situación, y eso hace que la labor del analista sea todavía más importante y, sinceramente, mucho más compleja. De alguna manera tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, tanto para conocer cómo funciona la economía, para determinar cuáles son los fundamentales y, sobre todo, para entender las dinámicas que hoy día vemos en los mercados. Hay una célebre frase conocida, muchas veces citada, por un famoso secretario de Estado americano: hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y él ponía como riesgo esa tercera categoría, lo que no sabemos que no sabemos. Pero hay un complemento a esta cita que viene de Mark Twain, que dice que no son las cosas que no sabes las que te causan problemas serios, suelen ser las cosas de las que estás seguro. Y yo creo que probablemente combinando las dos cosas llegamos a la conclusión, o por lo menos esa sería mi tesis, que son las cosas que no sabemos y de las que además estamos seguros y que por lo tanto no cuestionamos, las que probablemente hayan traído gran parte de los problemas que hemos visto en esta crisis. Por ejemplo, cualquier triple A es seguro, es una inversión segura, no hay riesgo. Los soberanos no tienen riesgo. ¿Por qué vamos a tener que aplicar ningún tipo de ratio de capital a un riesgo soberano? No existe el riesgo, etcétera, etcétera. Luego iré a otra. Los tipos de interés bajos o negativos es porque son de equilibrio. Bueno, pues en suma, la conclusión en esta primera parte a la que quería llegar es que tenemos que estar abiertos a contemplar los problemas desde muchos puntos de vista, entender otros puntos de vista, sobre todo cuestionar las explicaciones más convencionales y no olvidarnos que detrás de todos los modelos y todas las concepciones de riesgo y modelos que nos ayudan a tomar decisiones están el comportamiento humano, y que ese comportamiento humano está excesivamente simplificado y probablemente no propiamente capturado en los modelos. En cualquier caso, a lo que nos lleva todo esto es a ser conscientes de nuestras limitaciones. En la práctica, desde nuestro punto de vista, al menos lo que tratamos de hacer en el BIS es hacer un análisis con 3 puntos de vista básicos. Uno, pensar en el medio y largo plazo, no en el corto plazo. Segundo, tratar siempre de entender cómo se interrelaciona lo financiero y la economía real.
Creo que eso está subestimado completamente por permanente y es mucho más intensa. Y tercera, entender que estamos en una economía global y que las interacciones son también mucho más importantes. Y sobre todo tener un pensamiento sistémico, hacer un análisis sistémico. Si no se entiende, antes creías que entendiendo las partes entiendes al sistema. Teniendo seguras las partes tienes seguro el sistema. Esto ha dado la vuelta. Si no tienes seguro el sistema, no hay nadie seguro, ninguna de las partes es seguro, y si no entiendes el sistema, no eres capaz de entender cada una de las partes. Bueno, con eso, con esos tres principios tratamos de hacer nuestro análisis, y ahora me gustaría ya entrar en los 4 puntos que yo creo que son interesantes, que están en nuestro informe anual. El primero, los tipos de interés que estamos viviendo ahora, muy bajos, incluso negativos. Esta estructura de tipos que estamos viviendo, primero, ni son inevitables ni son de equilibrio. Hemos llegado a estar en una extraña situación en la que la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto global no es muy diferente de las medias pasadas, pero está distribuida de otra manera. En los países avanzados está creciendo mucho menos y, sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de todos los esfuerzos, la situación en la que estamos es una situación que no es normal. Empieza a ser rutina, y uno de nuestros peligros que tratábamos de señalar es que no deberíamos confundir lo que es rutina con lo que es normalidad. No es normal porque el stock de deuda, y yo sí creo que la deuda importa y muchísimo, el stock de deuda ha seguido creciendo desde la crisis. Es decir, como sigamos desapalancándonos a esta velocidad, no sé a dónde vamos a llegar, porque desde que empezamos a desapalancarnos hemos incrementado la deuda en cerca de 30 puntos del PIB a nivel global, o cerca de 50.000 billones, es decir, trillones. Es decir, realmente el mundo se sigue apalancando, no en los mismos sitios, pero se sigue apalancando. La dependencia que muestran los mercados de las intervenciones de los bancos centrales es muy notable. De hecho, si se mira el G4, el 40% de los bonos soberanos del G4 está en manos hoy de bancos centrales. La mitad, un poquito más de la mitad, bancos centrales extranjeros, es decir, China comprando bonos americanos, y la otra, un poquito menos de la mitad de esa proporción, en manos de los propios bancos centrales, comprándose los bonos de los propios bancos centrales. Es decir, es un player muy importante dentro de este mundo. La asunción de riesgo, que era parte de las razones detrás de los bajos tipos, se está haciendo fundamentalmente en finanzas, no tanto en la economía real. Se invierte poco en la economía real, sin embargo se sigue llegando a valoraciones de algunos de los activos, de los stocks de activos existentes mucho más elevados, y hemos llegado a tener en algunos casos tipos de interés negativo. Y todavía seguimos con una buena parte de la curva, aunque ya ha disminuido esta situación en Europa, con tipos de intereses negativos. De alguna manera, insistimos, la rutina no es normalidad y no deberíamos aceptar estos tipos de interés tan bajos como tipos de intereses de equilibrio. ¿Por qué están tan bajos? Por una parte, por las propias actuaciones de los bancos centrales, pero por otra parte también porque los mercados han llegado a creer que realmente hay un nuevo equilibrio que requiere tipos de interés muy bajos. Y detrás de ello ha habido algunas tesis o teorías, una, la de el secular stagnation, el estancamiento secular, otra, el miedo a la deflación. Todo eso ha hecho que los mercados hayan estado convencidos de que realmente los tipos tenían que estar por mucho tiempo bajos. Detrás de estas dos teorías hay razones importantes, no las negamos, pero creemos que hay que desde luego de ninguna manera justifican los tipos de interés negativos, ni siquiera tan bajos, y que por lo tanto no son de equilibrios. Es decir, en primer lugar, el tema del miedo a la deflación de alguna manera ha ido desapareciendo en la medida que los propios indicadores de inflación han vuelto a repuntar tan pronto como los precios del petróleo han vuelto a estabilizarse o subir un poquito, de manera que detrás de parte de la inflación lo que había no era el típico ciclo de deflación al que todo el mundo tiene miedo y al que hay que tener miedo. Eso no se ha producido, sino que era simplemente un tema de supply, y cuando es un tema de oferta es bueno, no es malo, genera más
más capacidad de gasto para parte de las entidades. Hace poco publicamos un artículo dedicado al tema de la deflación, en la que básicamente, si se analiza históricamente, periodos de inflación negativa o baja deflación no van acompañados de mal crecimiento económico. En la gran mayor parte de los casos, el único caso excepcional es el tema de la Gran Depresión. Y ese es un tema al que siempre hay que tenerle respeto y por lo tanto siempre hay que vigilarlo, pero no era lo que estaba sucediendo. Segundo, el tema del estancamiento secular. También es verdad que hay fuerzas seculares que están haciendo que están presionando a la baja a los tipos de interés reales de equilibrio. Eso es así, pero no es inevitable ni representa, en nuestra opinión, un nuevo equilibrio. Más bien representa una cierta deficiencia en los marcos analíticos y de política para hacer frente a los ciclos financieros, a las fases de auges y caída financiera. Es decir, en las fases en las que se está avanzando en un boom financiero no se hace suficiente en términos de oponerse y subir tipos. En las fases de caída lo que se hace es actuar muy rápidamente y sobre todo prolongarlo durante mucho tiempo los tipos bajos, y a lo que acaba sucediendo es que al final acaba habiendo un sesgo bajista en los tipos de interés. ¿Y por qué no son de equilibrio? Porque si aceptamos, como nosotros pensamos, que tipos de interés bajo por mucho tiempo, y aquí el por mucho tiempo es lo fundamental, porque está claro que hay que subir y bajar los tipos a lo largo de un ciclo de negocio, y en el momento inicial de la crisis hay que hacer todo lo que se puede, eso nadie lo duda. El tema es que el balance de riesgos y beneficios va cambiando conforme pasa el tiempo. Pero si aceptamos que si lo prolongamos excesivamente hay efectos secundarios de inestabilidad financiera, hay efectos secundarios, que será mi siguiente punto, de disminuir la productividad, la economía real. Entonces, si aceptamos que esto es así, no podemos decir que esos son tipos de equilibrio. Si son tipos de equilibrio que al final acaban haciendo que el proceso no sea sostenible, sea por razones financieras, eso no es un tipo que se pueda considerar de equilibrio. El marco analítico es excesivamente cortoplacista. Si no hay inflación, es de equilibrio y es insuficiente. La inflación tiene que venir acompañada con otros desequilibrios como son los financieros. Cuando se ponen los dos equilibrios juntos, se ve que este tipo de tipos de interés no tiene. En crisis de balances, en las que el deterioro de los balances es muy importante, esta es una crisis muy especial. Cuando se hace ese tipo de análisis, la herramienta de gestión de la demanda es insuficiente y hay que ir a ver cuáles son las deficiencias estructurales que bloquean la demanda, las deficiencias estructurales que bloquean el crecimiento, y por lo tanto las reformas estructurales pasan a ser un instrumento necesario para conseguir el crecimiento. El segundo punto que hacemos, y en esto hemos hecho un pequeño análisis, es las crisis financieras, los boom financieros afectan también a la economía real, afectan también a la productividad. Uno de las paradojas es por qué la productividad en los países avanzados está teniendo un crecimiento tan moderado, y realmente llevan por mucho tiempo teniendo un crecimiento muy moderado. Hay muchas razones. Nosotros nos hemos concentrado en tratar de analizar una. No digo que esta sea la explicación, hay muchas, ni que digo que sea la más importante. Para nosotros sí es importante y de hecho hemos tratado de medirla. Pero de alguna manera lo que tratamos de decir es otra manera de ver cómo la economía financiera, lo que pasa en los mercados no se queda en los mercados, lo que pasa en los mercados se transmite a la economía real, sobre todo si es persistente. Y hemos analizado que efectivamente en los boom financieros se produce una clara distribución de recursos que es equivocada. Se acaban desviando recursos, crédito y recursos, trabajo, a sectores que tienen menor productividad, menor crecimiento de la productividad, sectores que son, y en ese sentido el conjunto de la economía acaba teniendo un menor crecimiento de la productividad. El caso más obvio sería construcción, también excesos en finanzas, es decir, sectores muy inflados en finanzas podrían entrar también dentro de este tipo de categoría, es decir, de una asignación de recursos equivocada durante
un periodo de tiempo elevado. Lo que es interesante es que la reducción del crecimiento de la productividad sucede en el momento del boom y sucede, y quizás esa es la parte, en este tipo de crisis, en las crisis de balances, sucede y continúa después de haber terminado el boom, es decir, una vez que la economía ha caído. Es importante, pues nosotros hemos visto, por ejemplo, que si haces una media de los países avanzados, cómo ha crecido la productividad, ha habido 0,4 y estamos hablando de productividades que crecen al 1 punto y pico, es decir, 0,4 menos en el boom se debe a esa mala asignación de recursos o asignación de recursos hacia sectores de menor productividad en el boom. Y después, cuando ha venido la caída del crecimiento, el número es 0,6 frente a un crecimiento de la productividad de 0,6. Es decir, que básicamente la productividad se ha dividido por 2 y la mitad puede explicarse simplemente por el hecho de haber tenido un boom financiero y las asignaciones de recursos equivocadas que van asociadas con un crecimiento del crédito en determinados sectores donde la productividad es menor y también una desviación de trabajo a esos sectores. El tema es que, de alguna manera, nos indica que incluso aunque una crisis pueda tener un origen financiero, la solución de la crisis no es solo financiera. No se puede resolver una crisis financiera simplemente con tipos bajos o con soluciones financieras. Hay que actuar sobre la economía real, hay que actuar sobre las reformas. Y en concreto, este análisis lo que nos indicaría es que hacer que la economía tenga una mayor capacidad de movilizar factores, lo cual indica inversión en capital humano, es decir, que las personas que están trabajando en un sector puedan desplazarse y realocarse, reasignarse a otro sector. Elementos de este tipo, si la economía no es capaz de hacerlo, si la economía no es suficientemente flexible, los tipos de interés no van a lograr sacar una economía de la recesión. En la medida que la economía sea más flexible, será más posible que se puedan realocar, reasignar los recursos y, por tanto, que la economía pueda empezar a funcionar. Segundo de los temas. El tercero simplemente lo voy a mencionar muy rápidamente porque me sirve para el cuarto. Es simplemente, otra de las cosas que se está infravalorando es el contagio entre países de las condiciones financieras y de la estabilidad financiera. Se infravalora las condiciones que se crean en los países de monedas internacionales, países grandes, el típico caso es Estados Unidos, una condición laxa monetaria se contagia muy rápidamente a otros países por diversos mecanismos, y hay muchos mecanismos. Nosotros hemos analizado estos mecanismos no solo en este informe, sino en otros informes, pero me gustaría destacar un par de ellos. Uno, por ejemplo, es el endeudamiento de no residentes en Estados Unidos, endeudamiento en dólares. Ese endeudamiento ha llegado a alcanzar la cifra de 9,4 trillones de dólares. Y eso es un endeudamiento muy trillions, no trillones, trillions. Es un endeudamiento realmente elevado porque ha sucedido en unos pocos años. Y es curioso porque cuando los tipos de interés bajaban en Estados Unidos, el crédito en Estados Unidos crecía negativo, es decir, no crecía prácticamente, y sin embargo el crédito en dólares fuera de Estados Unidos estaba creciendo en 2 dígitos y creciendo muy rápidamente. Y no eran necesariamente bancos, una buena parte es mercado financiero, y no eran necesariamente localizados, los que proporcionan el crédito localizados en Estados Unidos. Más de la mitad está fuera de Estados Unidos, lo cual quiere decir que las interconexiones son realmente globales y muy difíciles de explicar. No es que Estados Unidos estuviese prestando, es que simplemente se generaba ese tipo de crédito en el sistema internacional. Y este, por ejemplo, tiene importancia, lo mencionaré luego, como elemento de fragilidad en la medida que endeudamientos en dólares puede estar con hedges o no, pero cuando en el momento en que, por ejemplo, las monedas empiezan a subir, que el dólar empieza a subir, afecta de manera muy clara a todo aquel que se ha endeudado en dicha moneda. El otro mecanismo que yo creo que también es importante y que hay que tener en cuenta en los análisis es el mecanismo de contagio a través del
yo no sé cómo se traduce el term premium, el premio de spread de riesgo en los bonos, que ha sido aplanado por las acciones de los bancos centrales y también por la creencia de que los tipos van a ser siempre bajos, pero que de alguna manera es un elemento de contagio rapidísimo. Tan pronto como se presiona en Estados Unidos, todos los term premia de los bonos, por efectos portfolio, han bajado. Y que ahora está sucediendo al contrario. Ahora es Europa la que está presionando en el largo plazo y está de alguna manera conteniendo algo la subida que podría haber en Estados Unidos, que está cambiando su ciclo monetario. De manera que todos estos mecanismos necesitan ser estudiados y de alguna manera son muy importantes para entender qué es lo que está pasando en los mercados. Hay más y aquel que lo quiera seguir pues le referiría a las publicaciones que el BIS ha hecho sobre este tema, ¿no? Y eso quiere decir que de alguna manera el sistema financiero internacional, que en el pasado de alguna manera limitaba la capacidad de tomar crédito, la capacidad de tomar riesgos, hoy día un sistema monetario y financiero internacional que está basado en políticas nacionales y una economía global no está limitando, sino que más bien amplifica buena parte de estos mecanismos. Otro de los elementos. El siguiente punto, el tercer punto, sería el de las vulnerabilidades, que nosotros, y me gustaría destacar alguna de ellas. La primera la he destacado al hablar de los contagios, es estos 9,5 billones de euros que son desequilibrios asociados con el crecimiento de la deuda, pero especialmente el crecimiento de la deuda en dólares. Para nosotros el crecimiento de la deuda como carácter general es uno de los elementos que hace que el sistema de alguna manera tenga un mayor riesgo, porque de alguna manera es verdad que los bancos se han desapalancado, pero también es verdad que la economía global como tal no se ha desapalancado, sino que al contrario ha incrementado su endeudamiento. Lo que pasa es que lo está haciendo de otra manera. El apalancamiento está evolucionando de maneras diferentes, a través de circuitos diferentes, por lo tanto todo eso hay que entenderlo. Pero en cualquier caso, por ejemplo, por enfocarlo en el tema de vulnerabilidades, primero el crecimiento de la deuda, segundo el crecimiento de la deuda en dólares, para aquellos que han solicitado deuda y que no tienen ingresos en dólares. Pero incluso para algunos de los que tienen ingresos en dólares, algunos de ellos son, por ejemplo, grandes empresas de petróleo, sus ingresos están también vinculados al precio del dólar, en el sentido que el precio del petróleo y el del dólar van juntos y por lo tanto también pueden sufrir, incluso si lo tuviesen, si hubiera hecho un hedging. De manera que esto plantea dos riesgos. Primero, un riesgo financiero, capacidad de repago. Segundo, una capacidad de los partícipes de retirar fondos, etcétera. Y los gestores han hecho sus aportaciones. Es muy interesante una aportación de uno de los grandes gestores americanos que dice que en los momentos de crisis, en los momentos de la crisis, su ratio de liquidez el ratio de liquidez del sector pasó de 6,9% al 11,9%. Con ello trataba de demostrar que no había problemas de liquidez, que no era necesario actuar sobre los problemas de liquidez. Y es verdad que de alguna manera tranquiliza que hubiese ese tipo de liquidez. A su vez establece un mecanismo curioso y es un mecanismo de amplificación, porque lo que a su vez está diciendo es que además de las retiradas de fondos, ellos realizaron no solo las retiradas de fondos, sino que además duplicaron el coeficiente de liquidez, es decir, que tuvieron que realizar una parte mucho más significativa de lo que había en sus fondos, precisamente porque inmediatamente que ven cualquier momento de liquidez, y me parece que es una gestión de riesgo razonable. El tema es si gestiones de riesgos razonables por cada una de las entidades puede llegar a generar al final un riesgo sistémico. Con ello, lo único que estoy tratando de indicar es que esta es un área que ahora en estos momentos, a nivel del Financial Stability Board, a nivel de Basilea, se le está prestando atención y hace muy poco tuvimos varias reuniones en las que todos estos temas se estuvieron discutiendo. Los mecanismos de amplificación por los cuales los gestores pueden llegar a amplificar son ventas forzadas por retire de partícipes, ventas forzadas por tratar de incluso tener mayores colchones
colchones que no estaban antes. Lo importante de los colchones no es crearlos en los momentos de crisis, lo importante de los colchones es tenerlos antes de que empiezan las crisis. El uso de los benchmarks, que puede llevar a concentraciones de posiciones y elevados grados de correlación. La búsqueda de rentabilidad muy activa, pero que se centra en escenarios centrales y no tienen en cuenta suficientemente posibles escenarios, desviaciones de dichos escenarios. Todo esto son elementos que se están investigando. De alguna manera preocupa que nos encontramos, por ejemplo, en el tema de los bonos, con un stock de bonos y stock de deuda muy superior y, sin embargo, la puerta de salida se está estrechando. De alguna manera, este es un tema al que se le tiene que prestar atención. Con esto yo creo que termino, ya creo que me he extendido excesivamente. Lo que he tratado es de tomar unos pocos elementos en los que el Banco de Pagos trata de aportar puntos de vista que quizás no sean los puntos de vista centrales y cumplir con esa misión de cuestionar algunas de las ideas más tradicionales, al menos para que todos nos obliguemos a recapacitar, a pensar y, sobre todo, si estamos de acuerdo que nuestros análisis y nuestros mecanismos y aparato conceptual no está perfectamente adaptado y tenemos mucho que mejorar y que aprender, quizás sea importante que las decisiones se tomen con la suficiente potencia y prudencia como para ser capaces de reaccionar, es decir, como para dejar margen de maniobra. Quizás detrás de mucha de la regulación que existe hoy, de capital, de liquidez, etcétera, es estar listos antes de que la situación se produzca y no pensar que cuando la situación se produzca vamos a ser capaces de reaccionar de una manera diferente al resto. Con esto terminaría hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias a todos por la atención. No sé si es tarde, pero yo estoy dispuesto a, si alguien quiere hacer algún comentario, todos los que estén en desacuerdo pueden levantar la mano y decirme lo que quieran, y si no, estaría encantado de oír opiniones diferentes de algunos de los que han tenido la paciencia de escucharme. Estoy de acuerdo, es hora de comer. Bueno, pues muy bien, Jaime, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos. Y yo creo que, no sé si es aquí mismo, creo que sí, que es aquí mismo en el parque donde hay un pequeño cóctel. Como he dicho antes, pues podemos seguir charlando y podemos también proceder a recoger el libro. Y de nuevo, gracias a todos. Kisses words that burn me. Lovers never ask you